Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a comenzar el último tema relacionado a la unidad de árboles, ¿ok? No creo que en esta clase alcancemos a ver todo, pero avancemos a ver hasta dónde llegamos. En sí, mi objetivo más que nada es presentarle lo que son los árboles B, el concepto, y si alcanzamos ver cómo se insertan y se eliminan elementos en los árboles B. Hay otros árboles que vienen de la misma familia, pero son más especializados, que son el B Aster y el B Plus, que lo podemos ver ya más adelante. ¿Ok? De hecho, el B Plus vamos a ver si alcanzamos en el curso a verlo. Si no, les digo más o menos de qué va para que tengan una idea, porque se utiliza en las bases de datos y cosas así. ¿Ok? Pero bueno, vamos a primero ver por qué necesitamos la familia de árboles B. ¿Por qué no nos basta? Dijimos que, bueno, primero hablamos de árboles como concepto general, luego hablamos de árboles binarios, que es un nodo que tiene como máximo dos hijos, y luego empezamos a ponerle restricciones a estos árboles, ¿ok? Hablamos de los heap, hablamos de los árboles binarios de búsqueda, y dijimos que los árboles binarios de búsqueda tenían un problema, que a veces se desbalanceaban, y eso no era conveniente, porque si se desbalanceaba mucho, lo que sucedía era que la búsqueda era lenta, porque en el peor de los casos voy a tener que recorrer todos los nodos, entonces no me servía tener ramificado todo en una estructura de árbol. Por eso dimos el AVL, y el AVL le agregamos otra característica que me permitía tenerlo semibalanceado, ¿ok? Y al yo tener la garantía de que mi árbol está semibalanceado, ya yo sé que la búsqueda va a ser mucho más rápida que un árbol que puede estar desbalanceado, ¿ok? Entonces, el AVL me resuelve este problema, pero generalmente yo en mi computador voy a tener dos tipos de almacenamiento, ¿no? Les voy a hablar de esta historia para que sepan un poco de dónde sale la necesidad de crear estos otros tipos de árboles, de utilizarlo. ¿Ok? Yo en mi computador tengo dos tipos de almacenamiento. A ver, a grandes rasgos. El almacenamiento principal, la memoria principal, y la memoria secundaria. La memoria principal es una memoria que está cerquitita del CPU y por lo tanto puede comunicarse con el CPU muy rápido, como es el caso de la memoria RAM. Pero además de esta memoria, yo tengo otro tipo de memoria, que es la memoria secundaria, que no está tan cerca del CPU y tiene otras tecnologías, y no es tan rápida como la memoria RAM, pero igual me permite almacenar una gran cantidad de datos, ¿ya? Porque igual la memoria RAM es costosa, es volátil, porque cuando yo apago el computador todo lo que hay en la memoria RAM se borra, ¿ya? Y yo necesito otro tipo de almacenamiento, aunque no sea tan rápido, para eh, llevar a cabo, para poder almacenar eh, archivos y ya cosas más pesadas. ¿Ok? Entonces, el problema con estas memorias secundarias es que son muchos órdenes de magnitud más lento que una memoria principal. En este caso, un disco duro contra una memoria RAM, ahí vemos que la diferencia es abismal. ¿Ya? Por cada segundo que se demora una memoria RAM se va a demorar 100.000 veces más un disco duro. ¿Ok? Por suerte, el disco duro en lectura y escritura no se demora casi, y mucho menos la memoria RAM. Es imperceptible casi. ¿Ok? Pero bueno, igual en órdenes de magnitud es bien, bien diferente. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias para que la lectura y escritura de disco no sea tan costosa. Entonces ahí se empezaron a adoptar estrategias como, cuando yo necesito buscar un dato en disco duro, por lo general se puede aplicar una regla de que si yo leo algo de disco duro, muy probablemente voy a estar leyendo otros datos que están cercanos a ese dato que estoy leyendo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un archivo y yo leo la primera línea, muy probablemente después quiero leer la segunda, quiero leer la tercera, y así sucesivamente. ¿Ok? Muchas veces no pasa esto, pero yo puedo asumirlo como una regla para tratar de mejorar el acceso a disco duro. Entonces, esto es algo que se hace. Cuando yo, cuando yo cargo un dato al disco duro,
por lo general se carga ese dato y los vecinos, ¿ya? Es decir, si usted quiere cargar un pedacito de la memoria RAM, se carga ese pedacito y se carga otros bloques que hay alrededor también. ¿Ok? Entonces, también tengo que buscar una manera de almacenar de una forma lógica los datos en disco duro para que yo pueda acceder a ellos de manera más óptima. Porque si yo veo el disco duro como un arreglo y accedo a un archivo buscando eh, buscando por su nombre en ese disco duro, voy a tener que ir uno a uno por los bytes hasta llegar al archivo que quiero. ¿Ya? Y eso no es óptimo. De hecho, si ustedes ven su sistema de ficheros, tiene lo que se llaman carpetas y archivos dentro de esas carpetas, y precisamente es por eso, para definir una estructura de árbol, ya, para que sea mucho más óptimo y que usted pueda ir entrando a las carpetas que necesita. Pero a bajo nivel también tiene una estructura de árbol, ya, es decir, cuando se almacenan los bytes en su memoria, en su disco duro, ¿ok? Esos bytes están almacenados utilizando una estructura de árbol. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, igual las bases de datos también están almacenadas en forma de árbol. Pero si nos ponemos a pensar un poco, almacenar estos datos en un árbol binario, como los que hemos visto, no sería óptimo. Porque si yo cargo un nodo, ese nodo va a tener un solo dato. ¿Ok? Y según lo que yo le estaba diciendo, me conviene cuando yo saco un dato, sacar los vecinos también. ¿Ok? Es decir, sacar un grupito de datos y no uno solo. Y esto con los árboles binarios no es tan óptimo. Además, con los árboles binarios, aunque sean balanceados, yo tengo la garantía de que sí, van a ser más chicos que tener un arreglo y la búsqueda va a ser más rápida. Pero imagínense las dimensiones de un disco duro. Un disco duro tiene 1 tera de los normales ahora, porque ahí hay muchos que tienen más que eso. Y 1 tera es una cantidad masiva de datos. Tener 1 tera de información almacenado en un árbol binario no es óptimo. No es óptimo porque tendrían que tener un árbol binario masivo. Entonces hay que buscar otras estructuras que me permitan interactuar con, eh, con capacidades de datos muy superiores a las que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Ya? Aquí estamos hablando ya de memoria secundaria. Si ustedes quieren trabajar en memoria RAM y cargar un árbol, ahí un árbol binario no estaría tan mal. Pero cuando ya estamos hablando de disco duro, que se está hablando de cantidades masivas de datos, ahí ya un árbol binario no es lo más óptimo porque igual, aunque esté balanceado, va a ser muy profundo. Entonces, por esto es que surgen la familia de árboles B. ¿Ok? Entonces, lo que se necesitaba hacer era mejorar la eficiencia de las operaciones, es decir, había que organizar los datos de manera tal que se minimizara la cantidad de acceso a disco. Es decir, cuando yo leo datos de mi disco duro, tengo que tratar de alguna manera de evitar leer tanto en disco duro, ¿ya? Minimizar las veces que yo leo. Entonces, hay cosas así como caché, ¿ya? Que la caché es como una parte de su memoria que va a almacenar las últimas lecturas que usted ha hecho a disco. Porque muchas veces cuando leemos algo, lo vamos a volver a leer varias veces. Y entonces, lo que se va haciendo es que las partes del disco duro que más se está accediendo en un momento dado están almacenados en la memoria RAM en una parte que se llama caché. ¿Ya? Incluso hay computadores que tienen el caché aparte de la RAM y todo. Pero bueno, esta caché me permite tener las porciones de disco duro más accedidas ahí súper rápido, en el orden de la memoria primaria. Pero más que eso, yo cuando leo a caché un dato, yo no subo un único dato. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un entero que está en una posición de memoria, yo no solo subo ese dato a caché, yo subo ese entero y subo su vecino. Por lo tanto, hay que buscar una estructura de datos que me permita estructurar mis bytes dentro del disco duro o dentro de lo que sea, que me permita minimizar las lecturas, ¿ya? Minimizar las veces que yo tengo que leer o escribir hacia disco duro. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Es decir, si yo voy de uno en uno, va a ser súper lento, ¿no? Pero tengo que buscar la manera de evitar de que esta tortuguita tenga que venir aquí a buscar un libro. ¿Ya? Es decir, cuando yo venga a buscar un libro, buscar los libros más probables que
va a necesitar el usuario una vez que termine de trabajar con este libro. Entonces, en lugar de llevarme un libro, me llevo varios, que son los más probables que van a venir después de este, ¿ok? Que generalmente son los vecinos. Y eso es súper útil. Entonces, para estos casos, el logaritmo en base 2 de n ya no es tan bueno. Y aquí cuando tenemos una cantidad de datos tan masiva, ya no nos parece tan bueno como antes. Que yo reducía algo que era lineal a algo que era logarítmico. Ok, es un avance muy grande, pero ya cuando tenemos datos masivos como 1 tera, 5 tera, imagínense cuando tenemos petaflop, ya esto es a otro nivel, ¿no? Petabyte ya es a otro nivel. Pero a lo que quiero llegar con esto es que a pesar de que tiene orden logarítmico, ya los árboles binarios de búsqueda ya no son tan útiles. Porque siguen siendo flacos y altos, que no es lo que yo quiero para un árbol binario. ¿Ya? Perdón, para un árbol. Porque cuando yo quiero buscar, yo no quiero que sean altos, porque mientras más alto es, más, en el peor caso, más profundo yo tengo que ir a buscar un elemento. ¿Ya? Entonces yo quiero un árbol que no sea tan alto, un árbol que sea más bajito y quizás un poco más ancho, ya no me importa que, que sea más ancho porque lo que me interesa es que la altura no sea tan grande. ¿Ok? Entonces, esto, aunque esté balanceado con muchos datos, igual no va a ser óptimo. ¿Ok? Y la solución es un árbol emeario. El árbol binario, viene de 2, ¿ya? Es decir, cada nodo tiene 2 hijos. Y un árbol emeario, cada nodo tiene m hijos, ¿ya? Si yo tengo un árbol ternario, un árbol cuaternario, eso quiere decir que cada nodo tiene 4 hijos, 3 hijos en dependencia, ¿ya? Cuando yo digo emeario es que pueden tener cualquier cantidad de hijos, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando yo tengo un nodo que puede tener más de 2 hijos, ya yo tengo la posibilidad de tener un árbol que no sea tan largo, ¿ok? Un árbol que sea más ancho, que tenga más hijos, cada nodo va a tener más hijos, pero ahora va a ser más bajito. Entonces quizás lo que antes eran 100 niveles, ahora van a ser 5. Sí, sí. Ya, entonces, al no restringir a que sean solo 2 hijos, el árbol se aplana. Ya no voy a tener un árbol tan alto. Ojo, quizás este árbol ancho no es la mejor solución en todos los casos. Tener un árbol binario es súper útil para cuando yo estoy trabajando con cosas de memoria RAM, ya cosas que no son tan masivas. Pero ya cuando estoy hablando de almacenar en una base de datos, de almacenar en disco duro, archivos que son grandes, esas cosas para almacenar, un árbol binario ya esa magnitud no me sirve tanto. Entonces por eso es que necesitamos un árbol M-ario. ¿Ok? Entonces, un árbol binario, aunque esté balanceado, va a ser más alto que un árbol M-ario. Fíjense, un árbol binario, la búsqueda en un árbol binario va a ser logaritmo en base 2 de la cantidad de nodo que tenga. Y en un árbol M-ario va a ser logaritmo en base M de la cantidad de nodos que tenga. Fíjense que mientras más grande sea M, más chico va a ser esto. A ver, saquen un cálculo para que ustedes vean. Mientras más grande sea la base del logaritmo, mientras más grande sea, más chico va a ser el resultado. ¿Ya? Es decir, el logaritmo en base 2 de 100 es más grande que el logaritmo en base 20 de 100. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero aquí es que la O esta sea más chica, por lo tanto, mientras la M sea más grande, mejor en cierta medida. Igual hay que buscar un balance, ¿ok? Porque si no yo puedo decir que la M mía es del tamaño del disco duro y ya voy a tener entonces un árbol de un solo nivel. No, tampoco es eso, ¿ok? Hay que buscar un balance. Una M que me permita tener un árbol menos profundo que el binario, pero que también sean nodos que sean lo suficientemente chicos para poder leer del disco duro rápidamente, ¿ok? Entonces, al tener un árbol emeario, aquí tengo la garantía de que mi árbol va a ser de una altura más pequeña. Y mientras más grande sea la base, más pequeña va a ser la altura. Ok, entonces por ejemplo, esto es un árbol B. Los árboles B son árboles emearios, pero que cumplen también la condición de que son árboles de búsqueda.
Es algo así como decir árboles emearios de búsqueda. ¿Ok? Entonces, aquello me refiero con esto. Por ejemplo, si se fijan acá, yo tengo en la raíz, bueno, en este caso, esto es un árbol cuaternario, ¿no? Es un árbol que cada nodo tiene 4 hijos. Ya, a lo máximo va a tener 4 hijos, puede tener menos. Pero bueno, en la familia de árboles B también van a tener que cumplir otra condición, que es que, por ejemplo, los hijos que están a la izquierda de esta clave, ya a estos nodos que hay acá, es decir, a los elementos que hay dentro de un nodo les voy a llamar clave. Aquí está la clave 50, la clave 60, la clave 80. Entonces, lo que hay a la izquierda, hijo izquierdo, de la clave 50, todo lo que hay hacia ahí tiene que ser menor que 50. Todo lo que hay entre 50 y 60, es decir, lo que hay por acá, tiene que tener un valor mayor que 50, menor que 60. Fíjense, 58, 59, no hay nada que sea menor que 50 ni mayor que 60. Lo mismo para esto, está entre 60 y 80 y acá mayor que 80. ¿Ok? Y lo mismo se tiene que cumplir para cada nodo. Fíjense que aquí todo lo que hay acá es menor que 58, todo lo que hay acá es mayor que 54. Y los valores de acá de las claves tienen que estar ordenadas. ¿Ok? Yo no puedo tener 70, 63 y 73 después, ¿ya? No. Ordenada, 63, 70 y 73 en orden. ¿Ok? Entonces, esto es bien parecido al árbol binario de búsqueda. La única diferencia es que yo voy a tener más de 2 hijos. ¿Ok? Entonces, si yo puedo tener 4 hijos, entonces acá arriba el nodo puede almacenar 3 datos. ¿Ya? Si yo puedo almacenar 20 hijos, mi nodo va a poder almacenar 19 datos. ¿Por qué? Porque fíjense que cada dato va a poder tener hijo izquierdo, hijo izquierdo, hijo derecho, pero siempre el hijo derecho de uno va a coincidir con el hijo izquierdo del otro, ¿ok? Exceptuando los dos que están en la esquina que tienen un solo hijo izquierdo y un solo hijo derecho. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, se van a dar cuenta que cuando ustedes tengan n datos en un nodo, van a tener n más 1 hijos máximo, ¿ok? Hasta ahí este concepto se va entendiendo, ¿no? Si entendieron lo que es un árbol binario de búsqueda, esto eh, les debe parecer similar, porque es lo mismo que el árbol binario de búsqueda, pero ahora como más general. Ahora en vez de tener un solo dato almacenado en mi nodo, yo puedo tener n datos o m datos. Sí, esos son datos, 50, 60, 80, es el dato. A ver, si se acuerdan en el árbol binario, ya en el nodo yo podía almacenar un dato. Y tenía que tener un dato, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Eso eran 3 variables, ¿cierto? Pero ahora como yo tengo un árbol, en este caso que tiene 4 hijos, yo puedo almacenar en lugar de un solo dato, puedo almacenar 3 datos. Por ejemplo, si esto fuera un árbol B de estudiantes, aquí en la raíz yo podría almacenar 3 estudiantes máximo. ¿Ok? Pero sí, son datos, 50, 60. No, por ahora no se viene doble puntero. Por ahora no. Pero ¿se entiende esto? ¿Sí? Es decir, el concepto, más allá de la implementación, el concepto de que un nodo puede tener más de un dato y ya. Como el agua, ok. Cualquier duda me van preguntando de todas maneras. Sigamos entonces. Ok. En el ejemplo anterior, este que está acá, m es igual a 4. ¿Por qué? Porque cada nodo puede tener a lo máximo 4 hijos. Es decir, este de acá no tiene hijos, pero podría tener hasta 4 hijos. ¿Ok? Entonces m vale 4. Cantidad máxima de hijos es m, 4 hijos. Estos son, estos son datos que ustedes tienen que saber después cuando van a insertar y eliminar. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen un árbol emeario es calcular estas cosas. ¿Ok? Cantidad máxima de hijos, 4. Cantidad máxima de claves siempre va a ser m-1. Siempre. ¿Ya? Si usted tiene un árbol que puede tener 5 hijos, entonces máximo va a poder tener 4 claves. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Como puede tener 4 hijos, un nodo máximo tiene que tener 3 claves. Aquí tiene 1, 2, 3. Este tiene 2, pero yo estoy hablando de máximo. ¿Ok?
máximo 3 claves y máximo 4 hijos. ¿Ya? Pero no puedo tener un nodo que tenga 4 hijos y tenga 8 claves. No tiene sentido eso, ¿ok? Porque cada clave está asociada a 2 hijos, ¿ok? Entonces, siempre en un árbol M-ario, ya esto no es un árbol B, porque un árbol B va a tener estas restricciones, pero va a tener otras que vamos a hablar ahora más adelante. Ya, cantidad máxima de hijos, 4 hijos. Cantidad máxima de clave, 3 claves, siempre. Cuando ustedes le dicen, ya tengo un árbol M-ario de M igual a 19. Ah, ok, entonces M igual 19, esa es la cantidad máxima de hijos. Y la cantidad máxima de claves que puede tener en un nodo son 18. Listo. Yo tomo los hijos, le resto uno y eso va a ser la cantidad de claves máxima que puede tener en un nodo. ¿Ok? Entonces los nodos, esto es ya hablando un poquitito más de implementación. Los nodos van a tener la siguiente forma. ¿Ok? Esto es el caso del cuaternario, ¿no? Del que tiene m igual 4. Va a tener 3 claves, 1, 2, 3. Y por cada clave, fíjense que es como si tuviera un puntero acá que apunta al hijo izquierdo de este, un puntero acá que apunta al hijo que es el hijo derecho de este y el izquierdo de este, otro puntero acá que apunta al hijo, al que es hijo derecho de este e izquierdo de este, y otro acá que apunta al derecho de este. Esa va a ser como la estructura, ¿ok? Este árbol también se puede desbalancear, es decir, esto es como decir el árbol binario de búsqueda, que dijimos que cada nodo tenía un dato y 2 hijos, pero se podía desbalancear, porque no tiene ninguna restricción. Entonces esto puede ser un árbol, qué sé yo, un árbol que tenga una clave acá y después tengo un hijo acá, una clave acá, un hijo acá, una clave, ya, entonces se puede desbalancear y quedar súper largo igual. Entonces tengo que ponerle restricciones, es decir, aquí ya yo tengo la garantía de que puedo almacenar más de un dato por cada nodo, pero no tengo la garantía de que va a estar balanceado siempre, ¿ok? Entonces yo tengo que agregarle restricciones para que se mantenga balanceado. Y ahí es donde surgen los árboles B. Los árboles B le son a los árboles M-arios como los AVL le son a los árboles binarios de búsqueda. ¿Ya? Es decir, los árboles M-arios son bien parecidos a los árboles binarios de búsqueda, lo único que son más generales, porque pueden tener más hijos. Y los árboles B son bien parecidos a los AVL, porque lo que tratan de hacer es balancear, es decir, balancear los árboles M-arios. Y los AVL lo que tratan de hacer es balancear los árboles binarios. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué restricciones son estas que me agregan los árboles B. Los árboles B son bien diversos. Es una familia de árboles que está el árbol B, que es el que vamos a ver primero. Después está el B Aster y el B plus. Pero son bien parecidos. Todos vienen a resolver el mismo problema. ¿Ok? Entonces el árbol B. El árbol B es un árbol que está totalmente balanceado. Recuerden que con el AVL dijimos que no es un árbol que está totalmente balanceado, porque igual el factor de balance no siempre tiene que ser 0, puede ser menos 1, 1. Entonces, si es menos 1, 1, no tiene por qué estar totalmente balanceado. ¿Ya? Para que esté totalmente balanceado, todos los factores de balance tienen que ser 0. ¿Ok? Entonces, en el árbol B sí tiene que estar totalmente balanceado. Es una condición. ¿Ok? Entonces, un árbol B de orden M es un árbol de búsqueda multisenda. A ver, un árbol de búsqueda multisenda, no se confundan mucho, es lo que les mostré acá. ¿Ya? Es decir, un árbol de búsqueda, en vez de binario, un árbol de búsqueda multisenda es lo mismo que un árbol de búsqueda binario, pero que puede tener más hijos. ¿Ok? Es decir, eh, lo mismo del árbol binario, pero ahora puede tener más hijos. Nada más que eso. ¿Ya? Puede estar vacío. Es decir, si yo tengo un árbol de búsqueda multisenda vacío, ya por definición es un árbol B. O si no está vacío, tiene que satisfacer las siguientes propiedades. La raíz tiene al menos 2 hijos. Al menos 2 hijos. Si la raíz no tiene al menos 2 hijos, entonces ya no es un árbol B. ¿Ok? Y todos los nodos distintos de la raíz y a las hojas tienen como mínimo m entre 2 hijos. ¿Qué restricción me está poniendo esto?
me está diciendo, a ver, pensemos en esa restricción. Me está diciendo, mira, si esto es un árbol, ¿cierto? Es un árbol que puede tener máximo 4 hijos. Entonces, para ser un árbol B, cada nodo tiene que tener como mínimo m entre 2 hijos. Bueno, m entre 2 con el simbolito este, pero este simbolito es para cuando m es impar. ¿Ya? Cuando m es impar y ustedes lo dividen entre 2, tienen que redondearlo hacia arriba siempre. ¿Ok? Es decir, si m sería así, si m fuera 7, entonces yo tengo que tomar el 7, dividirlo entre 2, pero redondearlo hacia arriba. Es decir, tendría que tener un árbol un árbol B que puede tener 7 hijos, ¿ya? Cada nodo tiene que tener como mínimo 4 hijos, ¿ya? Porque es 7 entre 2. Entonces, eso lo que me está diciendo a grandes rasgos, para no perdernos tanto en la terminología, lo que me está diciendo a grandes rasgos es que cada nodo tiene que tener la mitad de sus enlaces hijos llena, ¿ya? Es decir, si se fijan, este nodo puede tener 4 enlaces hacia hijos y tiene solamente uno utilizado. Por lo tanto, no es un árbol B. Porque para que fuera un árbol B, este nodo primero tendría que tener mínimo 2 hijos. ¿Ya? Y no tiene 2 hijos. ¿Por qué mínimo 2 hijos? Porque puede tener 4 hijos. Entonces 4 entre 2 es 2. Entonces como mínimo tiene que tener 2 hijos. Eso es lo que me dice esta segunda restricción de acá. Un árbol de orden M es un árbol de búsqueda multisenda. Búsqueda multisenda es lo que les decía, que cada rama, todos los nodos que hayan en una rama tienen que ser mayor que lo que hay a la izquierda y menor que lo que hay a la derecha. ¿Ok? Entonces, tiene que estar vacío o satisfacer las siguientes restricciones: al menos 2 hijos la raíz y todos los nodos distintos del nodo raíz y a la hoja tienen como mínimo m entre 2 hijos. ¿Ok? Y eso es lo que me obliga a mí, fíjense que me obliga a que yo no cree un árbol que yo ponga en todos los nodos un solo hijo, ¿no? Yo para crear un nodo tengo que tener como mínimo para rellenar la mitad de sus hijos, ¿ok? Y todas las hojas están al mismo nivel, ya eso es otra condición que esto no cumple. Eso es otra condición que esto no cumple porque tengo una hoja aquí en el nivel 2, tengo otra hoja en el nivel 3 y tengo otra hoja en el nivel 1, 2, 3, 4, 5. Ya todas las hojas no están al mismo nivel. Por lo tanto, para que sea un árbol B, todas las hojas tienen que estar al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, esto es un árbol B. ¿Sí o no? Ojo, todos los nodos distintos al nodo raíz y a las hojas tienen como mínimo m entre 2 hijos. Eso no se aplica para las raíces ni para las hojas. Bueno, para las hojas no tiene sentido porque las hojas no tienen ningún hijo. ¿Ok? Y la raíz tampoco me va a interesar mucho. La raíz yo voy a poder dejar de que tenga un hijo, 2 hijos. Bueno, al menos 2 hijos. Pero da igual si es la mitad o no de m. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple la condición, ¿ya? Aquí se cumple la condición de que la hoja tiene como mínimo 2 hijos. Y también se cumple la condición de que todos los nodos que no son ni raíz ni hojas, es decir, estos dos nodos de acá, tienen relleno al menos la mitad de sus hijos. A ver, esto es un nodo de m igual 3. Por lo tanto, la mitad sería 3 entre 2, 1, pero recuerden que tienen que redondear hacia arriba. Es decir, 3 entre 2 es 1,5. Y como tengo que redondear hacia arriba, sería 2. Por lo tanto, este nodo tendría que tener como mínimo 2 hijos. Y lo mismo para este de acá. Como mínimo tendría que tener 2 hijos. Y entonces después tengo las hojas y todas las hojas están al mismo nivel. Por lo tanto, por lo tanto, como cumplen todo eso, yo puedo decir que eso es un árbol B. Y debido a esas restricciones que me dan, yo puedo aseverar que en el peor caso, bueno, este no es el peor caso, porque el peor caso es que no haya ningún nodo aquí, que esto no exista, que no haya ningún valor aquí, que esto no exista, y que en esta hoja haya un solo elemento. Pero bueno, en el peor de los casos, en cualquier árbol B, yo puedo decir de que la mitad del árbol está llena siempre. ¿Ok? Yo no puedo tener un árbol B que esté lleno en menos de la mitad de su capacidad.
¿Ok? Eso no va a pasar por las restricciones mismas que impone un árbol B. La tercera propiedad es esta, que todas las hojas están al mismo nivel. ¿Ok? En el chat me preguntan cuál es la tercera propiedad. Todas las hojas están al mismo nivel. Por lo tanto, aquí la tercera propiedad, todas las hojas están al mismo nivel. Ah, y ojo, también es un árbol de búsqueda multisenda. Porque fíjense que todo lo que hay aquí es menor que 80, todo lo que hay aquí es menor que 19, todo lo que hay aquí es menor que 19 y mayor que 43, todo lo que hay aquí es mayor que 43. Eso se cumple. Por lo tanto, es un árbol de búsqueda multisenda y además cumple las tres propiedades. Por lo tanto, es un árbol B. ¿Se entiende, chicos? Si yo ahora les diera un árbol cualquiera, ustedes sabrían decirme si eso es un árbol B o no. Ya, ya, ok, ok. Ya. Más que nada es calcular, si ustedes se fijan, es calcular el M y después dividirlo entre dos. Y entonces, ustedes tienen que decir, ok, la hoja tiene dos, no, dos hijos mínimos, listo, por ahí estamos bien. Ojo, si la raíz no tiene ningún hijo, da igual, porque la raíz entonces te sería una hoja también. ¿Ya? Es decir, si la raíz tuviera dos valores acá, pero no tuviera ningún hijo, no importa, sigue siendo un árbol B. ¿Ok? Entonces, eso, la raíz como mínimo tiene que tener dos hijos, a no ser que la raíz sea una hoja, ¿ya? Que es en el caso que sea el único nodo que tiene el árbol. Pero bueno, como mínimo tiene que tener dos hijos y todo lo que no es raíz ni hoja tiene que tener como mínimo m entre dos hijos. Y ojo con eso, si m es par, no hay problema, divido entre dos y ese va a ser el mínimo. Pero si m es impar, tengo que dividir entre dos, pero redondearlo hacia arriba. ¿Ok? Ok, ok. Y esto es una propiedad súper importante, porque es la que me garantiza a mí de que yo no esté desperdiciando, porque eso es otra cosa que no quiero, ¿entiendes? Es decir, tener un árbol que es súper ancho, pero estoy desperdiciando espacio. Entonces, si yo tengo un árbol B, lo máximo que voy a desperdiciar es la mitad del espacio, pero en el peor de los casos, ¿ya? Ahora, ya está bien, voy a estar desperdiciando la mitad del espacio, pero me va a dar otras ventajas. Voy a buscar mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el peor de los casos, un árbol B se va a comportar como un árbol binario. Que ya vimos que un árbol binario, perdón, un AUL. Un AUL es un árbol, no como un AUL, como un árbol binario balanceado. ¿Ya? Que un árbol binario balanceado igual es súper rápido. ¿Ok? Pero ese sería el peor de los casos del árbol B. Pero yo no lo quiero para que se comporte como un árbol binario. Yo lo quiero para poder almacenar en cada hoja más de un dato. Perdón, en cada nodo, no necesariamente en cada hoja. ¿Ya? Más de un dato. Ok, entonces, inserción. Cuando yo vaya a insertar en un árbol B, van a tener que calcular siempre, siempre, la cantidad máxima de hijos. M. ¿Ya? Eso se los van a dar generalmente. Le van a decir, M vale 6, M vale 8. Cuando le digan M es la cantidad máxima de hijos que puede tener un árbol. ¿Ok? Pero cuando le den M, ustedes dicen, ok, esa es la máxima cantidad de hijos. Entonces ahora tengo que calcular la cantidad mínima de hijos que puede tener un nodo que no sea raíz ni hoja. Entonces tomo el M, lo divido entre 2. Y si no me da exacto, en este caso, 4 entre 2 da exacto. Pero si no me da exacto, lo redondeo hacia arriba. ¿Ok? Y esa es la cantidad mínima de hijos. Entonces, ustedes siempre lleven eso cuando vayan a insertar. Al principio, antes de empezar a insertar en su árbol, siempre pongan en una esquinita cantidad máxima de hijos, cantidad mínima de hijos. ¿Ok? Entonces ya saben que su árbol, si m vale 4, la cantidad máxima es 4 y la cantidad mínima es 2. Ok, entonces la cantidad máxima de claves siempre va a ser este menos 1, ¿ya? Es decir, si yo puedo tener 4 hijos como máximo, entonces puedo tener 3 claves como máximo. Porque yo no puedo tener, por ejemplo, yo no puedo tener un hijo acá en la tercera parte, ¿ok? Y sin tener una clave acá. No tiene sentido. Para poder tener un tercer hijo en la raíz, tengo que tener una clave acá en esta parte. ¿Ok? Y eso es algo importante también. Por lo tanto, si yo como máximo tengo 4 hijos, entonces como máximo puedo tener 3 claves.
Y si como mínimo puedo tener 2 hijos, entonces como mínimo puedo tener una clave. ¿Ya? Porque fíjense que si como mínimo acá yo puedo tener 2 hijos, entonces esos 2 hijos tienen que estar alrededor de una clave. Por lo tanto, si como mínimo puedo tener 2 hijos, entonces tengo que tener como mínimo arriba una clave. Porque no puedo tener 2 hijos sin ninguna clave en un nodo, porque sería un nodo vacío. ¿Ya? Incluso si como mínimo puedo tener 3 claves, perdón, 3 hijos, entonces en este nodo como mínimo tengo que tener 2 claves. ¿Ya? Porque tengo que tener una clave para estos 2 hijos y otra clave para estos 2 hijos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Esos son 3 datos que tienen que calcular ustedes siempre cuando vayan a insertar en un árbol. Y ya, la vamos a dejar acá. Esos 4 valores, por ahora, tengan en cuenta de que tienen que calcularlos siempre. ¿Ok? Después, en la siguiente clase, vamos a ver cómo lo ocupamos. Cómo esos valores los ocupamos para lograr insertar en un árbol B, garantizando que se mantenga balanceado y que cumpla todas las restricciones que nosotros mencionamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ya. Siempre cuando vayan a insertar, calculen primero esas 4 cositas, porque después las van a necesitar para estar chequeando todo el rato si su árbol, cuando están insertando, sigue cumpliendo estas restricciones. ¿Ok? Entonces, los que están viendo el video, hasta aquí la introducción de árboles B. Chao, chao. Nos vemos en una próxima clase.